Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Fernanda, Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos perfecto. Sí. Buenas tardes a todos y Sí. todas. Disculpas por la demora, ante todo, hubo un desperfecto técnico, que creí que continuaba, que no me escuchaban. Bueno, muchas gracias a todos los que se han inscrito y han esperado estos minutitos. Vamos a dar comienzo a este encuentro organizado por el Instituto de Género del Colegio de Magistrados y Funcionarios, denominado Acusar y Defender con Perspectiva de Género. Muchas gracias a todos los inscriptos que van a disponer parte de su tiempo. Hola, Patricia, ¿querés hablar? Sí, gracias Fernanda y buenas tardes a todos. Me comuniqué con el presidente del colegio que está en otra reunión de Zoom, así son los cargos de ejecutivos, y él quiere, pero si por este atraso, bueno, se iniciará igual, él quería darles la bienvenida a todos los inscriptos y también saludar a las organizadoras del instituto. No sé si lo podés prolongar un poquito más, Fernanda, para esperar este saludo de bienvenida. Yo sé que lamentablemente perdimos un poco de tiempo con este problema, pero si no, y si no llega el presidente a poder saludar y ya comenzamos, sepan que el deseo de él era saludarlos, el doctor Salvador, a todos y a todas, y felicitar a las organizadoras del encuentro y a los disertantes tan prestigiosos que van a acompañar hoy, nos van a educar y a seguir educando en cuestiones de género en esta temática. Gracias, Fernanda. No, por favor. Gracias al colegio que nos permite este espacio, gracias a los disertantes, como dije recién, también a todos los inscriptos. Todos tenemos muchas cosas que hacer, estamos muy ocupados y a veces disponer, aunque sea de un par de horas, aunque sea para capacitarnos en temas de tanto interés como el que hoy nos convoca, a veces también cuesta. Así que desde ya a todos los participantes y a todos y a los dos disertantes. La saludo. Hola Martina, ¿cómo estás? Y no estoy viendo al doctor González. A ver si Me parece que hablé y está muteado. Está muteado todavía, Guillermo, pero está ahí conectado. Ah, bueno. No lo escuchamos ahora. No se te escucha, Guillermo. A ver ahí.
Hola. Hola, ¿me Hola, escuchan? ¿qué tal? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Ahora te escuchamos. Bueno, doctor González, antes de empezar con su exposición, quería consultarlo si usted prefiere que ante cualquier consulta o comentario durante su exposición lo podemos interrumpir o esperamos al final de la misma, como usted prefiera. O como ustedes quieran, la idea que habíamos hablado con la colega y con Martina era hacerlo bastante amplio y con mucho intercambio, porque es un poco esa la idea, no como una charla magistral. Así que si en algún momento se considera que quieren interrumpir para hacer alguna pregunta, está todo bien. De todos modos, a nivel organizativo habíamos previsto que iba a hablar un ratito yo, iba a hablar un ratito la colega, y después íbamos a dejar mucho espacio y tiempo para el intercambio, no solamente las preguntas que puedan hacer, sean aclaratorias o lo que fuera, sino también para que opinen, para que compartan, y para que, bueno, vayamos construyendo conocimiento juntos. Así que por eso quiero decir que de uno u otro modo van a tener siempre la posibilidad de hablar y de preguntar. Bueno, doctor, entonces, si está de acuerdo, y luego de la presentación formal, lo vamos a escuchar. El doctor Guillermo González es fiscal de instrucción, con 33 años de experiencia en la justicia, docente de la materia Género, Derechos, Familia y Sociedad de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctor González, le cedo la palabra. Dale, muchísimas gracias. Bueno, para mí Rosario siempre estuvo cerca, así que estoy muy contento de estar acá, estoy honrado porque tengo tanta gente querida, tantos amigos, que temo no nombrar a alguno en particular, así que no los voy a nombrar a todos, pero bueno, ustedes lo saben, y bueno, para mí es algo maravilloso. Cuando me invitan y me pongo a pensar, siempre arranco con pensar a ver qué digo, cómo lo digo y desde qué lugar lo digo, ¿no? Y bueno, el cómo lo digo siempre me gusta hacer alguna referencia a lo que hace el lenguaje inclusivo. Yo pido disculpas antes de empezar porque no tengo muy incorporado el lenguaje inclusivo tal cual lo venimos tratando de practicar en estos últimos tiempos, sobre todo lo que tiene que ver con los sufijos que utilizamos, con las terminaciones, para tratar de respetar todas las identidades de género, sobre todo las autopercepciones que no son exactamente las que coinciden con las hegemónicas y asignadas. Yo en eso pido disculpas porque a veces no me sale mucho, pero sí me gusta hablar que hay una dimensión del lenguaje inclusivo que, por suerte ahora al hablar con ustedes que son juristas y tienen la misma formación que yo, me es muchísimo más fácil. A mí me parece que una dimensión muy importante es la del lenguaje claro en todas nuestras decisiones. El lenguaje claro es el auténtico lenguaje inclusivo para nosotros como operadores de la justicia. Tenemos que dejar de cometer esa deformación profesional, de escondernos detrás de nuestras frases de jerga y frases en latín y empezar a hablar de un modo claro para que la gente nos entienda. Para que todos, todas y todos nos entiendan, por supuesto que sí. Para respetar las identidades de género, por supuesto que sí. Pero para respetar la dignidad de las personas que son legas y que no están formadas en el derecho, también tenemos que tratar de hablar cada vez de un modo que sea más entendible. Eso respecto al cómo. Respecto a desde qué lugar decirlo, bueno, hay una gran diferencia en el momento que vos te sentás a dar una charla, cuando vos manejás un tema en particular y el auditorio no lo maneja. Si yo me pongo a hablar de derecho procesal con algunos alumnos o algo por el estilo, ¿no es cierto?, me pararía en ese lugar con cierta asimetría y cierto lugar desde el conocimiento, así, miren, les comparto, esto es así y tal cosa. Pero cuando hablo de género, me cuesta muchísimo ponerme en ese lugar, sobre todo cuando hablo con colegas como es en el caso de ustedes. Yo no sé más que ustedes del tema. Yo estoy, al igual que ustedes, transitando este inevitable camino de la deconstrucción, y de a poquito, me parece. Entonces me siento más como un par al lado de ustedes y quiero que así me tomen, por favor. Y acá esto se engancha con lo que es el contenido de lo que quiero hablar. Quiero tirar algunos tópicos.
quiero tirar temas en particular. Yo no les voy a enseñar la vida a ustedes, muchos o menos que tienen el mismo o más y mejor recorrido que el mío, sino tirar algunos temas que sean disparadores de esta situación, de lo que implica la perspectiva de género, lo que significa y cómo la vamos aplicando o no de a poco, tanto cada uno personalmente, como también identificando cómo lo hacemos desde un modo institucional. Lo primero que hay que decir, antes de pasar a hablar con el tema, y aclarar esto, y ponernos las pilas y entender que ya no se trata de una pose, no se trata de, qué piola estos jueces, aquellas juezas, aquellos jueces, que fíjate, tienen perspectiva de género como si fuera una cosa políticamente correcta. No, olvidémonos, es un imperativo legal. Y eso es lo primero que tenemos que manifestar y ponernos de acuerdo y asirnos a eso, ¿no es cierto? En el 94, cuando dijimos, con la Constitución, dijimos, bueno, los tratados internacionales son ley suprema de la nación. Entonces hoy, ¿no es cierto?, cuando invocamos Brasilia, la CEDAW, Belén do Pará, Yogyakarta, si hablamos de diversidades o cosas por el estilo, estamos hablando de ley suprema de la nación y ya nadie puede hacerse el sonso y mirar para otro lado. Es un imperativo legal. Estamos obligados. La perspectiva de género no es una posición de moda o algo por el estilo, ¿no es cierto? Tuve la suerte en el año 2015 de estar ahí, en esa bonita ciudad, coordinando el panel que se hablaba de derecho penal cuando estaba saliendo el Código Nuevo, y ya teníamos incorporado ley de identidad de género, avanzábamos con el tema del matrimonio igualitario, etcétera, y veníamos incorporando todo esto, porque eso es lo bueno y eso es lo maravilloso de los recursos normativos que tenemos. ¿Qué hizo el patriarcado? El patriarcado hizo los deberes muy bien para sus propios intereses desde hace siglos. Entonces, ¿qué hizo? Una de las cosas que hizo fue utilizar, para convencer a la mujer que cumpliera la función que el patriarcado quería que cumpliera, le hizo decir cosas a Dios, o a una supuesta figura divina, le hizo decir cosas a la ciencia, y para terminar haciendo decir cosas al derecho. ¿Qué cosas le hizo decir a la ciencia? Ustedes piensen, por ejemplo, lo que pasó en el medioevo, cuando estos señores de las cortes se daban cuenta que sus mujeres, las mujeres de las cortes, ¿no?, las mujeres criadas con las que también tenían sexo, pero con las mujeres de la corte no querían tener hijos. No querían tener hijos porque era una cuestión cultural, porque era una cuestión incómoda, porque para eso estaban las siervas que tenían hijos y ellas no querían tenerlo. Entonces, como no querían tenerlo, se le ocurre generar y crear un concepto como el del instinto maternal. Una locura, que permanece hasta el día de hoy. Y hoy hay gente en nuestro entorno, en nuestros familiares, que asume que existe el instinto maternal. Claro, vos le preguntás a cualquier estudiante de medicina, a cualquier profesional médico, contame, ¿en qué materia aprendiste instinto? En ninguna, porque no hay. El instinto es solamente animal, es algo que no podés dejar de hacer. Si existiera el instinto maternal, no veríamos esas cosas tan horribles que vemos en nuestro trabajo cotidiano, como mamás que le hacen daño a sus propios hijos, ¿no es cierto? No existe. Existen sí los actos reflejos, ¿no? Ni siquiera existe un instinto de supervivencia, porque si no, no tendríamos la capacidad de suicidarnos, que la tenemos. Existen, sí, actos reflejos en defensa de algunas cuestiones que tenemos desde lo mental. Pero fíjense hasta qué punto el patriarcado siempre va tiñendo de ideológico aquellos postulados que supuestamente son así y no hay forma de moverlo, ¿no? Aquello de lo absoluto, aquello de lo universal, esto de lo que venimos ahora con las últimas posturas intelectuales tratando de entrar en el constructivismo, de tratar de corrernos de esas ideas fijas de las cuales nadie podía discutirlo. Pero nosotros, a través de los años, fíjense una cosa, hace ya muy poco tiempo, ya en el tiempo, vamos a pegar un salto para no hablar tanto de la historia, pero tenemos a mediados del siglo pasado la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, perdón, el hombre, la humanidad no es el hombre. ¿Y por qué se llama el hombre? No, pero la mujer también está, ¿no? Ajá, la mujer y los ancianos, ajá, y las personas con capacidades especiales, ajá, y niñas, y ¿están todos? No, sí, pero genéricamente se dice hombre. No es así, no es genéricamente se dice y están todos incluidos. Porque si nosotros observamos, todo ha sido creado, todo el sistema ha sido creado básicamente para proteger a un estereotipo de sujeto, a un estereotipo de persona, que es varón, que es blanco, que es cristiano y que es propietario. Siempre esas características
fueron las que tiene este sujeto que ha sido siempre mejor y más protegido desde todos los estatutos del derecho en el planeta, protegido por el patriarcado. A todo esto, lo anecdótico es pensar cómo será que a poco de andar yo me pongo a ver, yo me percibo varón, soy blanco en esta cuestión de las etnias, ¿no? Ya no hablamos de raza, entonces, soy blanco, soy cristiano, criado de una sociedad desde un lugar cristiano, ¿no sé, ligado a la Iglesia Católica, y después de muchos años y mucho trabajo, incluso soy hasta propietario, y a veces me da por decir, Dios mío, si yo soy de los privilegiados, ¿qué quedará para el resto si yo soy de los privilegiados? No porque no considere que en esta sociedad y en este momento en particular, sí, la verdad que soy un afortunado, pero pensar que los estatutos jurídicos del mundo tienen a una persona como yo, ¿no es cierto?, acá este ciudadano del tercer mundo, dentro de lo que serían los privilegiados, te da por pensar, pucha, ¿cómo será la realidad que están viviendo los excluidos? Pero tanto avanzado esto, a mí no me hace falta, charlando con colegas, con ustedes, decirle cuáles son todos los recursos normativos que existen, tanto de las leyes internacionales como las locales, porque ustedes las conocen. Lo que es interesante es a veces escuchar a la gente que no está en el ámbito del derecho y que se pregunta muchas veces, no, hay que cambiar las leyes, porque esto está mal, hay que cambiar las leyes. Nosotros ya las cambiamos. Nosotros ya los tenemos, recursos normativos, salvo algunas cuestiones que siempre, por supuesto, son mejorables, en un sentido genérico las tenemos, y son maravillosas. Y esto no lo digo yo solamente, no lo digo yo solamente, y no lo decimos solamente nosotros, como algún acto, ¿no es cierto?, de autoindulgencia. Hace un par de años atrás estuve con algunos colegas de allí, recuerdo, de ahí de Santa Fe, estuvimos haciendo una especialización en derechos humanos en Roma, en Tor Vergata. Estamos en la universidad y los padres creadores, los padres fundadores de nuestro derecho nos decían, ustedes tienen el Código Civil más moderno del planeta. Ustedes tienen ley de identidad de género. Ustedes tienen matrimonio igualitario. Ustedes están tratando las discapacidades del modo que lo están tratando ahora. Perfecto, reconocemos, tenemos mejores. Ahora, ¿dónde está el problema? Si ya tenemos ese recurso. El problema está en lo que a mí me gusta llamar los caminos asincrónicos de la ley y la cultura. Este es el tema. Porque podemos tener una maravillosa ley, inclusive, que viene a acabalar todas estas que estamos hablando, que es la ley Micaela, que es maravilloso. Pero lo que pasa es que el género no se transmite por ósmosis. El género no se transmite como una disciplina aprendiendo de memoria el texto de la ley. El género implica una dogmática que hay que internalizarla. Entonces podemos tener la mejor ley del mundo, pero si los operadores judiciales, impregnados de los mandatos del patriarcado, no internalizamos esa ley como nuestra, nuestras resoluciones y nuestras decisiones no van a estar impregnadas de perspectiva de género, porque siempre nos vamos a estar tomando de una parte o de la otra que se acomode a esos conceptos. Por eso es un cambio cultural, por eso es asincrónico y por eso ya avanzó la ley, pero todavía venimos remando para atrás de la cultura. Y por eso es maravilloso que existan encuentros como este, porque es acá donde nosotros aprendemos entre nosotros, crecemos entre nosotros y no solamente aprendemos de memoria, que dicen 4 o 5 artículos, sino intentamos internalizar la dogmática de lo que significa realmente la perspectiva de género. Existen una deconstrucción institucional y también existe una deconstrucción subjetiva de cada uno de nosotros. Y ambas son de algún punto medibles. A nosotros tenemos que compartir, sobre todo, la deconstrucción personal, la subjetiva, la irá trabajando cada uno, es íntimo y yo puedo respetarlo. Pero la deconstrucción institucional la tenemos que poner sobre la mesa y tenemos que charlarla. Porque son dos y son distintas. Muy unidas, muy juntas, pero son distintas. ¿Qué pasa? A mí no me permite la ley ni el respeto meterme en la deconstrucción de un colega como cualquiera de ustedes, pero sí me obliga a meterme en la deconstrucción institucional de una institución tan importante para la justicia, tan importante para el Estado de Derecho, tan importante para la sociedad como la que nosotros integramos. Y en esa deconstrucción es la que estamos y la que sí podemos ir monitoreando, ¿no es cierto?, entre nosotros. ¿Qué pasa? Está el tema de los mandatos. A mí me gusta mucho hablar de este tema en particular, aparte de dar charlas con juristas. Para juristas doy charlas muchas veces con profesionales de la salud mental, colegas,
a equipos técnicos, porque está claro, y eso si tenemos tiempo lo hablamos más adelante, entre las herramientas más importantes, porque acuérdense que todo esto tiene que ver con los vínculos, y entonces siempre entre las herramientas más importantes para tratar todos los problemas de género están las cuestiones del aporte de los profesionales de la salud mental. ¿Cuál es la tendencia en los mandatos? Una tendencia que tenemos que ser muy cuidadosos, la de patologizar. Se intenta patologizar. Entonces se dice que el abusivo, el agresivo de género, el propio femicida, es un enfermo. Es un enfermo. ¿Y por qué decimos que es un enfermo? Decimos que es un enfermo, básicamente, esa tendencia de patologizar es errónea, no es buena, y además no está buena para poder darle un abordaje al tema, porque no queremos reconocer que no se trate de categoría nociológica alguna. Sigamos, volvemos como cuando hablamos del instinto, no existe el instinto en la persona. Bueno, tampoco existe una categoría nociológica, no existe una enfermedad que hace que una persona, que un varón se vuelva femicida, que abuse sexualmente. Lo primero que hacemos nosotros, ¿qué primera tendencia tenemos uno cuando nos encontramos en nuestro trabajo habitualmente con un hecho aberrante? Es un enfermo, decimos. Y ya lo hemos tomado como una cuestión vulgar, no me escandalizo por eso, pero estrictamente no es una enfermedad. Porque si fuera una enfermedad le tenemos que dar otro tipo de tratamiento, otro tipo de prevención, otro tipo de solución. Lo que tenemos que entender que en realidad son los mandatos del patriarcado, los mandatos culturales que lo pusieron en ese lugar, que lo hace sentirse dueño, señor y propietario de su compañera, por ejemplo. ¿Y por qué es importante esto? Porque estos mandatos de masculinidad no solamente operan, porque hasta ahora lo estábamos viendo, no solamente operan en el abusivo, no solamente operan en un imputado, no solamente en un causante, no solamente en un delincuente. Estos mandatos de masculinidad, y es lo que le invito hoy a reflexionar, operan en nosotros. Y de ahí viene el tema de la deconstrucción personal y de la deconstrucción institucional. ¿Por qué teniendo este maravilloso recurso normativo que tenemos desde las leyes internacionales, nuestra propia constitución, nuestras propias leyes locales, la ley nacional, la ley Micaela, que nos ayuda a seguir profundizando en esto, y todos los cuerpos normativos locales que tenemos ustedes en su provincia, nosotros en la nuestra, etcétera, para trabajar? ¿Por qué todavía no arrancamos? ¿Por qué sentimos que muchas veces no arrancamos todavía? Porque estamos todavía atrasados en la parte cultural, todavía no lo hemos internalizado. ¿Y por qué no lo hicimos? ¿Por qué no es suficiente obligar que por ley uno conozca el texto? Porque uno puede conocer el texto, pero uno tiene que desprenderse en este proceso de construcción de los mandatos de la masculinidad fundamentalmente, de los mandatos del patriarcado, ese que asigna esos roles cargado de una ideología machista. Ese es el punto. Y ese es el problema. Habíamos puesto el ojo hace un tiempo atrás en cómo operan los mandatos de masculinidad en los agresores de género, porque si no caíamos en la tentación de decir que eran unos enfermos, y no son enfermos. Tienen un hábito terrible, pero no es una enfermedad, y hay que tratarlo como tal, y por lo tanto es tan importante, ¿no es cierto?, insertar sobre todo en los procesos de educación, tanto formales como informales, esto de a poco de ir deconstruyendo todos esos mandatos. Pero lo que no estábamos diciendo, y es la invitación mía fundamental esta tarde para con ustedes hoy, ¿y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo nos atraviesan a nosotros? Y cuando digo nosotros, digo los operadores general. Yo soy fiscal, pero estoy hablando más allá de jueces, juezas, fiscales, fiscalas. Estoy hablando de la policía, estoy hablando de la policía judicial en el caso nuestro, que son quienes toman las denuncias, los abogados que están en las unidades judiciales, que nosotros funcionan en las comisarías y son los que receptan la denuncia. Cualquiera de ustedes que conoce el origen de la ley Micaela sabrá lo que pasó aquella vez en el pueblo, el día antes que abusaran y mataran a la negra Micaela, lo que pasó, cómo respondió ese pobre policía que estaba ahí, que básicamente no estaba capacitado para dar una respuesta cuando se acudió a buscarlo y a pedirle ayuda, ayuda que es una obligación del Estado, por supuesto. Entonces sabemos lo importante que es. Entonces, la primera e importante invitación a reflexionar es esta: ¿cómo operan los mandatos del patriarcado en nosotros? ¿Y cómo influye esos mandatos en nuestra tarea cotidiana?
Hablemos de garantismo. Hablemos de garantismo. Muchas veces me tomo unos momentos para hablar de garantismo y de explicarlo cuando hablo con personas que no son juristas, y lo hago del modo más simple posible y lo entienden inmediatamente. Con ustedes ni hablar, porque ustedes ya lo saben. Pero a ver, repasemos conceptualmente. Una corriente filosófica, podemos decir, ¿en qué consiste en el fondo? Bueno, que partíamos de determinados axiomas que eran en principio indiscutibles en la teoría. Todos somos iguales ante la ley, estamos todos de acuerdo. Pero ¿qué pasaba en la práctica? Lo que pasaba en la práctica es que cuando llegamos los que éramos supuestamente todos iguales, como en la vida, nadie es igual a nadie. Muchas veces se piensa que cuando uno habla de género habla de igualdad, y nosotros no hablamos de igualdad, hablamos de equidad, hablamos de equidad en los accesos, en todo caso, y no hablamos de igualdad, respetamos absolutamente, porque respetamos a la naturaleza, porque entendimos de una vez por todas que la naturaleza es diversa. No vamos a defender a igualdad, no vamos a defender a ultranza una igualdad sonsa que no tiene reflejo en la realidad. No somos iguales, somos perfectamente diversos todos, y esa diversidad es la que hay que respetar. No defendemos la igualdad porque sí. ¿Pero qué pasa? La igualdad ante la ley sí, porque eso tiene que ver con la equidad. Pero ¿cómo pasa que si se dice somos todos iguales ante la ley, después no somos iguales ante la ley? Y bueno, porque a veces el conflicto lleva a tener dos partes, ¿no? Un conflicto en la vida real, llega a la justicia, se transforma en litigio, y una de las partes es poderosa. Una de las partes es una multinacional, y la otra es un obrero, un empleado. Entonces, ¿tienen las mismas armas? ¿Puede aguantar lo mismo uno que el otro, mientras dure ese juicio? No. Entonces, ¿qué hace el garantismo? El garantismo viene y lo sostiene el más débil. Y está bueno, lo sostiene un poquito al más débil. En el ámbito penal, que es el que yo me manejo, básicamente, ¿dónde se da eso? Y bueno, cuando de un lado está el Ministerio Público, que yo soy representante del Ministerio Público, y nosotros somos miles de tipos, tenemos un presupuesto de billones de pesos todos los meses, y del otro lado tenés vamos a estereotipar, el ladrón de gallina, el tipo que entra al supermercado y roba algo para comer, cosas por el estilo. ¿A quién va a sostener el garantismo de los dos lados? Va a sostener a esa persona, claramente. Tanto para la medida de coerción, tanto por considerar si es una bagatela o no es una bagatela, etcétera, para ver cómo lo vamos a resolver, se va a poner del lado del más débil. Pero ¿qué pasa? Encima nosotros tenemos una historia nefasta en la Argentina con las violaciones de derechos humanos a través de los gobiernos de las dictaduras. Entonces, más aún hemos hecho fuerza por ese garantismo, inclinándolo siempre a tratar de sostener a los imputados, a los acusados, porque hemos tenido etapas terribles, las etapas más negras e infames de nuestra historia argentina, donde desde el Estado, con el terrorismo de Estado, se acusaba a gente sin razón, y entonces hubo que venir a sostener esto. Está bien eso, y de eso no renegamos en absoluto, y vamos a seguir sosteniendo, porque esto es bandera de derechos humanos, el género está inserto en la política de derechos humanos, lo vamos. Pero ¿cuál es el problema? Que hemos llegado por momento a practicar un garantismo bobo. Yo le llamo garantismo bobo. Yo pensaba que era muy original, aunque sí reconozco que soy vulgar, al nominarlo bobo. Después, hace un tiempo atrás, siempre hablo de garantismo bobo, hace un tiempo atrás, revisitando, después de muchos años, al maestro Carlos Nino, vi que él hablaba de la anomia boba, y seguramente que lo robé de ahí, y no me di cuenta que lo estaba robando de ahí, lo puse en el preconsciente y ahora lo uso para esto. Pero me gusta usarlo, y si me inspiré en Nino, mejor. Pero usamos un garantismo bobo que hace que siempre, siempre, siempre esté todo en favor del acusado y del imputado. Pero ¿qué pasa en género? ¿Qué pasa en los abusos sexuales infantiles? Por eso vino la ley Piazza, por eso después se volvió a modificar, y cuando hablamos cuando empieza a correr el curso de la acción de la prescripción en estos delitos, por una cuestión de seguridad jurídica y para defender los intereses del acusado, lo enterramos a la víctima. Cuando ahora ya hemos descubierto desde la salud mental, nuestra gran aliada, que en el caso de niñas que hayan sido abusados cuando tenían 7 años, 7, 8 años, a lo mejor le puede llegar a llevar 30 años poder poner en palabra eso que le pasó. Y recién estar en condiciones y empoderados para poder denunciarlo. Entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces, ¿en qué estamos ahora con eso? ¿En qué estamos ahora con eso? Con este garantismo bobo. Logramos que se cambiara la ley. Entonces logramos que no solamente fuera desde que cumple la mayoría de edad, fuimos más allá, desde que después que cumple la mayoría de edad esté en condiciones subjetivas de denunciar. Desde ahí empiezan a correr el término. ¿Saben qué nos dicen? No, aplicación de la ley penal más benigna.
Entonces, como esto lo hemos modificado ahora, en estos años, tendría que pasar otros 30 años para que realmente sea efectivo. Y esto discuto hasta con la Corte, por supuesto, la Corte no me da la razón, y la Corte sigue diciendo lo que sigue diciendo. Pero bueno, yo los invito a pensar sobre eso. Tenemos que dejar de practicar el garantismo bobo. El garantismo fue creado para ponerse al lado del más débil. Ustedes lo ven todos los días. En las relaciones de género siempre hay una relación asimétrica, siempre hay una relación asimétrica, ¿no es cierto?, donde el más débil, en general, es la mujer. Entonces no puede seguir las garantías constitucionales defendiendo a ultranza y ciegamente solamente al agresor. Porque entonces ha perdido su sentido y lo ha dado vuelta. Esto no quiere decir cometer abusos al revés, porque no es la idea. Por supuesto, los que no estudian creen que, sí, el feminismo, yo no soy feminista, les aclaro, puedo ser aliado, pero yo no soy feminista, soy hombre. El feminismo es un lugar de lucha para las mujeres, creado por las mujeres, compuesto por mujeres y súper respetado por mí. Yo no soy parte de eso, yo ahí soy parte de problemas, no parte de soluciones, pero de género sí hablo. De perspectiva de género sí hablo, y es mi obligación hacerlo por este lugar que ocupo, pero no del feminismo. Pero vieron que muchas veces la gente contrapone machismo y feminismo. Ay no, si yo combato el machismo, el otro extremo, el antinomio, sería el feminismo. No, no lo es así. Y lo tenemos claro. Tampoco nosotros queremos que porque haya simplemente una denuncia. Si hay una denuncia hay que investigar, eso lo sabemos. No es que, de por sí no, pero sabemos de Brasilia en adelante que hoy le creemos a la víctima más. Y partimos de creerle. Y no le ponemos la carga de que tiene que probar, ¿no es cierto? Esto de que el que demanda, el que alega, tiene que probar. No, no, en una víctima, no. En una víctima que viene desempoderada, no. Para eso estamos nosotros, para investigar. Y para primero creerle y después vemos. Entonces, esa práctica cotidiana van chocando, y esto, ojo, los conflictos de intereses fundamentales es un tema del que hablan, ustedes lo saben, Ferrajoli, Comanducci, se sientan y dicen cómo lo arreglamos, que el ejemplo siempre que damos en la facu, de siempre el derecho de transitar, el derecho de peticionar ante la autoridad, corto una calle, entonces viene el otro y me dice, no, pero tu derecho constitucional de quejarte y de pedir choca con mi derecho constitucional de transitar, etcétera, esos casos de colisión de derechos fundamentales, acá es muy importante, ¿eh? Y no es tan fácil de solucionar. Segundo llamado de atención. Segundo llamado a reflexionar con ustedes, queridos colegas. ¿Qué estamos haciendo con el garantismo? ¿Cómo debe operar el garantismo en este caso? ¿Vamos a seguir practicando el garantismo bobo que se traduce en impunidad? ¿O vamos a poner las cosas como corresponde? Si decimos que nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho están fundados sobre el garantismo, las garantías pueden ser solamente para un porcentaje tan pequeñito de la sociedad como pueden ser los que cometen delitos, o las garantías tienen que funcionar para todos los ciudadanos y para todos los ciudadanos por igual. Y esto me lleva a otro tema que también es conceptual, que está íntimamente ligado con esto, y de que también les invito humildemente a reflexionar, que es los problemas que a veces tenemos en las confusiones conceptuales del derecho y la justicia. Yo, haciendo un diagnóstico muy propio, me hago cargo de ello, es mío, es un razonamiento mío, creo que particularmente tiene que ver en el lugar donde yo trabajo, y me hago cargo de esto. Yo creo que muchas veces en los tribunales estamos llenos, pero llenos, de colegas enamorados del derecho y pocos enamorados de la justicia. Y eso nos lleva a alejarnos de nuestros objetivos fundamentales. Creo que es una subversión, porque el derecho ha sido y será para siempre un instrumento. Nunca puede ser un objetivo, nunca puede ser un fin. El fin es la justicia. Pero claro, ¿por qué resistimos en el instrumento? Porque el instrumento es el que nos da poder. ¿Por qué resistimos nosotros? Porque el instrumento lo manejo yo. ¿Qué es el derecho? ¿Es una ciencia? No, saben que no llega a ciencia. ¿Qué es? Una disciplina, bien. Una disciplina organizada, se estudia. ¿Quién la conoce? ¿Quién la maneja? Una élite, nosotros, los juristas. El pueblo no la maneja, no la sabe, no la conoce. Y encima nosotros, relacionando con el tema anterior, en el modo que utilizamos nuestro lenguaje de jerga, lo hablamos nosotros, lo aplicamos nosotros y lo entendemos nosotros. Y está la gente esperando, ¿qué dirá la justicia? Y la justicia después saca una resolución de 328 fojas, donde hace mención a jurisprudencia, hace mención a un montón de cosas que dijeron un montón de autores, la gente lo lee y no sabe por qué resolvió lo que resolvió. Porque somos los enamorados del derecho. Entonces, ¿cuál es la operación?
¿Cuál es la operación mental subversiva? Nosotros tomamos una situación de hecho, una situación de la realidad, y tratamos de meterla con forceps en un precepto jurídico anterior. Si no entra ninguno, no hay nada. Y si no, tiene que entrar obligadamente en uno que yo elijo. Y empezamos a cometer la falacia de preferido implícito, etc. Yo elijo el resultado y después en vez de ponerme a buscar prueba de lo que pasó, me pongo a buscar prueba de lo que a mí se me ocurrió que es el resultado final. Y entonces, como es tan importante el derecho para mí, agarro, tomo esa cosa de la realidad y la intento meter en un artículo, en un inciso, en una ley, en un libro, y eso es una subversión. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es al revés. Yo tengo frente a esta situación de hecho, que la situación de hecho es inamovible, una vez que la pruebo, ¿no es cierto? Porque he estado recaudando prueba de los modos permitidos de recaudar pruebas. Yo no estoy hablando acá de estar en contra del derecho, espero que se entienda esto. No estoy hablando de que vamos a llevar adelante nuestros procesos judiciales burlando al derecho, por favor, de ninguna manera. Pero vamos a ir recorriendo pruebas, como lo dice el derecho. ¿Para qué? Para que después tomemos esta situación de la realidad y utilizando el derecho como instrumento, este instrumento que es el derecho, elegir el adecuado, para aplicarlo y sobre todo para dotarlo de justicia, porque es lo que está clamando este conflicto que ya se transformó en litigio. El objetivo nunca puede ser el derecho, el objetivo siempre es la justicia. Y la justicia no es una disciplina como la nuestra, que estudiamos unos años en la facultad, sino que la justicia es un valor. Y como valor que es, reside en la sociedad. Y eso hace que se nos caigan las togas. Porque es de todos nosotros. Porque es del pueblo. Se me está yendo mucho el tiempo. La idea que hablamos con Martina era hablar no mucho más de 20 minutos, media hora cada uno, para que después podamos compartir más. Tenía 1000 cosas más para decir, hablar de cómo capacitamos, de cómo intervenimos, de que las intervenciones nuestras nunca son neutras, nunca son un genial. Cuando nosotros intervenimos en estos temas tan delicados, o nos transformamos en parte del problema, o nos transformamos en parte de la solución. Por lo tanto, tenemos que ser cuidados y muy cuidados a la hora de la intervención en este tipo de hechos, etc. Tenía muchas cosas para hablar, pero voy a hablar muy rápidamente de una causa en particular, porque siempre está bueno bajar a tierra hablando de determinados casos. Tuve la suerte, tuve la fortuna solamente porque estaba allí, porque ocurrió en mi distrito cuando yo estaba de turno, cuando matan a una chica trans en la causa Azul Montoro, que muchos de ustedes la conocen, pero lo voy a recordar para el que no la conoce, porque hablando en esto de investigar con perspectiva de género, es una causa en la que pudimos aplicar varios principios que tienen que ver con el género, algunos que tienen que ver con el derecho civil y otros que tienen que ver con el derecho penal, todo junto a una sola causa. Por eso nos gusta hacer mención, más allá de que de que estamos orgullosos de que la suerte, la fortuna nos puso en estar particularmente en esta causa. El asesino Casiva llega en una moto una noche a una zona roja donde hay particularmente de travestis y chicas trans. No es lo mismo travesti que trans, aclaremos rápidamente para algún descuidado por ahí. Un travesti es un varón que le gusta vestirse de mujer. En el día trabaja en la góndola del Coto y a la noche se viste de mujer y sale para hacer lo que quiere hacer. Se trasviste, por eso es un travesti, ¿ok? Pero se autopercibe varón y después hace con su sexo lo que quiere, como todo el mundo, pero no es una mujer trans, es un varón que se trasviste. En este lugar se juntan muchos travestis, que es un varón que se trasviste, con mujeres trans. Mujer trans es otra cosa. Mujer trans es una persona que nació con atributos biológicos como varón, ¿no es cierto? Y tuvo la identidad de género asignada, varón, porque cuando nació vieron que tenía pito, entonces dijeron, este es varón, y después se autopercibe a través de su proceso intrapsíquico, se autopercibe como mujer y comienza a vivir como mujer. Sabemos que nosotros, por suerte, tenemos un código civil maravilloso, tenemos una ley de identidad de género que se le respeta eso, y el Estado está obligado a respetarle eso, a darle un DNI como mujer, etc. En este caso la víctima era una mujer trans. Este muchacho va en su moto, habla con varios travestis y mujeres trans, hasta que elige ir, estaban ejerciendo todos la prostitución, hasta que elige ir a tener sexo con Azul. Azul era bellísima.
se va con Azul a tener sexo, en un momento él le mata, le hace 16 puñaladas, tanto a Azul como a un perrito, una mascota que tenía ahí. Esto todo pasaba en la casa de Lara, una amiga, Lara, una amiga que después de toda esta historia es mi amiga y quiero muchísimo a Lara querida, que además es la primera persona trans que trabaja en la justicia en Córdoba. Ojalá pudiera decir que trabaja con nosotros, pero no, trabaja en la justicia federal, pero de todos modos es un orgullo para Lara y es un orgullo para la justicia que tenga esto del cupo laboral trans, que de a poquito vamos a tratar de meterlo, pero por ahora, por lo menos en la práctica, haya personas trans trabajando en la justicia, lo que es algo maravilloso. En la casa de Lara estaban ahí y el tipo la mata. El tipo lo mata, sale, se sube a la moto, se va y se escapa. Después nosotros, la policía hace un buen trabajo, vemos, comete la torpeza de robar el celular de Azul, qué sé yo, lo contamos. No tardaron muchas horas que lo tenía detenido. Yo hasta ahí estaba investigando una muerte y claramente por la violencia cometida era un homicidio y no me preguntaba nada de género. Tenía una persona muerta y tenía que salir a buscar quién había sido y ver quién era. Pero después, cuando encuentro al autor, ahora sí, con más tiempo, ya privado de la libertad, tenía que ver qué calificación jurídica iba a elegir para el caso, y ahí tenía que verme de quién se trataba uno y de quién se trataba otra. Y ahí me encuentro con que Azul, nacida varón, después se autopercibió mujer, por suerte, porque me hubiera costado mucho más, había hecho el trámite en el registro civil, tenía DNI de mujer, entonces teníamos claro que la víctima era una mujer. Pero bueno, por supuesto, ustedes saben, otra cosa que le cuesta entender al lego, no siempre que se mata a una mujer es femicidio. El primer paso era decir y sostener, como lo hicimos, de que era una mujer. Ahora tenemos que sostener que aparte de que Azul era mujer, era un femicidio. Entonces me puse a investigar al sujeto que la había matado y a su historia. Y tenía historias de violencia. ¿En contra de quién? En contra de la madre, en contra de la hermana. Él había crecido en un barrio de clase media baja, de gente trabajadora, un barrio populoso, ¿no es cierto?, del sur de la ciudad, concretamente Villa Libertador, para los que conocen Córdoba, un chico humilde, precario, sin mayores recursos de ningún tipo, y un violento, pero todas las violencias que ejercía no era porque se peleaba con los chicos cuando jugaba la pelota, no era porque se peleaba con los padres, se peleaba siempre con mujeres. De hecho, le pegaba a su propia madre. No hace falta ser Freud para entender que la mamá, para nosotros los varones, no solamente es la mamá, sino que es la figura simbólica de la mujer, y es a partir de esa relación que vamos a tener, del modo que vamos a tener nuestras relaciones con todas las mujeres que se cruzan en nuestras vidas. Entonces, allí, nosotros elaboramos la teoría de que la había matado porque era mujer. Porque él tenía un problema de género. El problema de género es él, no de ella. Cuento corto, sostuvimos eso, dijimos que era femicidio. Después hubo un montón de cosas interesantísimas de esta causa que tienen que ver con la cuestión de salud mental, pero no tenemos tiempo de abordarlo ahora. Lo podemos dejar para algún otro encuentro porque es muy interesante lo que pasó con el tema de la salud mental que hubo en esta causa. Pero el cuento corto lo hago así, propiciamos esa formulación donde tomábamos, por un lado, por la ley de identidad de género del derecho civil, tomábamos de que Azul era mujer, y por la incorporación de la figura del femicidio en el Código Penal, decíamos, analizamos así la conducta del varón que le había matado y decíamos que se trataba de un femicidio, no de un transvesticidio, no un travesticidio, que sería por odio porque era travesti. No dijimos que la mató porque era travesti, dijimos que la mató porque era mujer. Lo dijimos, el juez de garantía, el juez de control, que se llama acá, nos dio la razón, llegaron hasta la cámara de acusación, que sería una cámara de apelación acá, nos dio la razón, después esto fue a juicio en un tribunal, en una cámara que por suerte, para ser más legitimados, con jurado popular, lo condenó al autor por homicidio calificado, ¿no es cierto?, por femicidio, y le dio prisión perpetua, estando de acuerdo con la configuración jurídica que hemos puesto nosotros, con la nota de color que el fiscal de la Cámara había escrito en un libro de su propia autoría diciendo que no podía ser nunca víctima de femicidio una persona que hubiera nacido con atributos de varón. Arrancó aquel alegato con su libro en la mano, levantó y dijo, señor presidente, me equivoqué. Esto que escribí, este libro, no está bien,
y bueno, cambió su postura y cambió, y tuvimos la suerte de tener eso que es la primera vez de un femicidio con la muerte de una mujer trans, la primera vez en la historia judicial de Córdoba, y bueno, un caso también más o menos raro de los pocos que hay en el mundo entero, y se habla en muchos lugares de este fallo. Tengo mil cosas más para decir, pero no quiero pasar por encima de mi colega Martina. Muchísimas gracias a ustedes por dejarme hablar, y seguimos después contestando todas las preguntas que ustedes quieran. Gracias. Muchas gracias, doctor González. A continuación, la doctora Martina Guirado, defensora del Servicio Público Provincial de Defensa Penal de Rosario y especialista en Derecho Penal. Te cedo la palabra, Martina. Bueno, Fernanda, muchísimas gracias. Voy a intentar compartir pantalla, espero que salga bien. Gracias por la invitación. Me tiene que autorizar el colegio, me parece, para poder compartir. No sé si le podemos avisar a alguien del colegio para que me dé el permiso. Pero la idea era compartir en un PowerPoint algunas, no sé, propuestas, creo que son experiencias que nos pueden ayudar a pensar entre todos y quizás ser disparadores para compartir experiencias propias y para animarnos a un intercambio que me parece que es lo más enriquecedor, como acaba de decir mi compañero momentos atrás. Voy a intentar compartir de nuevo y ahora sí puedo. Buenísimo. Espero que me digan si se ve bien para estar segura. Y bueno, ahí va, me parece que sí vamos bien. Bueno, como les decía, se trata de compartir experiencias y yo agrupé, esto sí es medio arbitrario, pero bueno, tenía que hacerlo para hacer un recorte y adaptarme al tiempo. 3 grupos de temas que son lo que tenemos, como se dijo, yo soy defensora y a partir de este recorrido, cuáles son las experiencias que me gustaría compartir con ustedes y poner en el centro para debatir. Son hechos en los que tenemos imputados varones en casos o en contextos de violencias de género, cuestiones que tienen que ver con las mujeres como imputadas o como condenadas, cómo atraviesa la cuestión de género esta situación, y después lo que tiene que ver con el encarcelamiento de disidencias, particularmente vamos a referirnos a las chicas trans, que son la experiencia que más tenemos, pero no quiero silenciar otras voces, pero vamos a dedicar también un espacio a eso. En relación al primer punto que les comenté, de los imputados que están en hechos de violencia de género, bueno, por lo menos hacer una separación, un señalamiento de cuáles serían los hechos que con más frecuencia vemos en la Defensoría. En este caso yo señalé que están los hechos de desobediencia por violación a la prohibición de acercamiento que está dispuesta por quizás una denuncia por violencia familiar en un tribunal de familia, amenazas simples, coactivas, lesiones, muchas veces lesiones leves, lesiones más graves, pero en lesiones leves pueden estar en libertad, abuso sexual, del simple a los más graves. Estos son los casos que al menos en mi experiencia yo tengo en mi trabajo. En relación a este tema, yo puse acá, o señalé un tema que tiene que ver con la oficiosidad, es decir, particularmente en las lesiones, si se insta o no la acción penal, la habilitación de instancia en los delitos contra la integridad sexual, particularmente me estoy refiriendo a mujeres adultas, porque cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, esto ya es una situación que ya está zanjada, y después poner acá, en relación a algunos delitos que dependen de la habilitación de la instancia, poner ahí a pensar cuál es el interés público y la cuestión de la violencia de género y las obligaciones de protección, si esto puede llegar a dar lugar a una acción oficiosa porque un fiscal puede entender que hay una cuestión de interés público en el caso. Esto lo digo como un debate que no se me da acá en Rosario en la actualidad, pero me parece que sí es algo que reviste interés general. Después, de las personas que tenemos como imputados libres, en su mayoría, son personas que, insisto, puede ser que vengan a la Defensoría a pedir un servicio de asistencia porque tienen amenazas, desobediencias, no se trata en general de muchos hechos reiterados, y
desde mi lugar entiendo que cuando hay una prohibición de acercamiento, muchas veces no hay una internalización o una posibilidad de comprender realmente cuál es esta perimetral que ellos le llaman la orden que tienen que cumplir, porque si no se genera este delito, y cuando no está, creo que trabajar la defensa con perspectiva de género implica explicarle que quizás para evitar un peligro para la prueba, y quizás si hubiera alguna situación de reiteración, y por su propia persona, para que se pueda realizar la investigación más allá de cuál sea la teoría del caso, que se asuma con posterioridad, es muy importante sugerirle que evite el contacto con esa persona por todos los medios. Después hay otro grupo que son los imputados que están detenidos, y la cuestión que tiene que ver con los peligros procesales. Nosotros tenemos hoy jueces o juezas que han cambiado de su mirada en relación a los casos que tienen que ver con la cuestión de género, y una de las cuestiones que yo señalo acá es el pronóstico de la pena expectativa y la posibilidad de una condena condicional de acuerdo a las pautas de los artículos 40 y 41. Bueno, justamente para evaluar la posibilidad de una prisión preventiva y de peligrosidad procesal en el ámbito penal, tenemos que evaluar si es posible que la persona, de acuerdo a la calificación legal que tenga el hecho, el mínimo de pena, pueda haber una condena de ejecución condicional como una posibilidad de tener, aunque sea, alternativas a la prisión preventiva y no transcurrir el proceso en prisión. Bueno, hoy por hoy la cuestión de género hace muchas veces torcer la balanza para que la pena, según el discurso fiscal, sea de cumplimiento efectivo, cuando quizás hay un trasfondo que puede tener con imposibilidad de tener una buena educación por parte del asistido, dificultades porque tiene problemas de consumo problemático, dificultades porque quizás no tiene hecho de lesiones, sino tiene hechos de amenazas y desobediencias reiteradas. Entonces, bueno, que quizás tener un espacio terapéutico, participar de dispositivos de varones violentos de la municipalidad, por ejemplo, puedan ser reglas de conducta de una salida alternativa con una condena de ejecución condicional. Pero insisto, todo esto en un pronóstico para pensar si tiene que quedar o no preso. Después, otras de las cuestiones que para pensar también en la peligrosidad procesal, para estar o no en prisión preventiva y vincularla con la cuestión de género, lo importante que es separar los hechos que pueden ser reiterados o de incumplimiento de la prohibición de acercamiento y las obligaciones de protección, y cómo nosotros, como defensores o defensoras, podemos instalar otras posibilidades para neutralizar los riesgos procesales de fuga o para la prueba. Entonces, cuando nosotros hablamos de que una persona se puede fugar, pero tiene un trabajo en blanco, es su primer contacto con el sistema penal, quizás a través de hay una pareja que se han separado y un niño o niños y niñas viven en parte a partir del recurso económico que aporta esa persona, el hecho de su encarcelamiento implica que a lo mejor no solamente pierden la posibilidad de satisfacer necesidades básicas con ese dinero, sino también una obra social y otro acceso, insisto, más allá de que el delito tenga que investigarse. Entonces me parece que tenemos un desafío en hacer y marcar todas esas cuestiones en audiencia, y también está en el juego el interés superior de estas niñas y niños que se hace referencia para mí de manera importante en estas audiencias de prisión preventiva. Y otra cuestión importante que tenemos en nuestro Código Procesal es la participación de las víctimas, no solamente en víctimas de violencia de género, sino que las víctimas pueden participar en estas audiencias de medida cautelar, y esto tiene un impacto en la valoración judicial de los tribunales. Nosotros tenemos el desafío como defensores y defensoras de brindar ese espacio, es una obviedad porque está previsto en la ley, pero sí también de que eso no se convierta en una declaración testimonial anticipada en lo de un juicio de debate. ¿Sí? La víctima tiene derecho a explicar o manifestar quizás sus temores, alguna realidad personal, pero esto no es una declaración testimonial en un juicio oral, y esto tiene que ser tenido en cuenta por el tribunal y también nosotros como operadores para saber cuál es la función. No es la declaración que viene a dar a la Fiscalía, sino que la víctima va a ser escuchada sobre ese requerimiento cautelar que la Fiscalía está realizando, entre otras cosas, muchas veces mencionando las obligaciones de protección. Que, insisto, es importante que desde el servicio de defensa nosotros con hechos también podamos graficar al tribunal por qué el defendido no se va a fugar.
porque si bien puede conseguir un domicilio alternativo, puede ir a vivir a la casa de su madre y no acercarse a la señora, podemos disponer hoy con la tecnología de dispositivos electrónicos de control y de otras situaciones para evitar el encarcelamiento preventivo en casos de violencia de género, insisto, de menor gravedad. No estoy hablando de un femicidio en ninguno de estos casos, sino en casos de menor entidad. Y de personas que en general no han tenido antecedentes o causas penales de otra especie. Una de las cuestiones que también respecto a varones imputados quería señalar tenía que ver con la construcción y la reconstrucción del discurso y evitar los estereotipos discriminatorios. Este es un desafío permanente en los casos de violencia de género, para mí, para todas las personas que ejercemos la defensa penal. También esto es muy importante cuando entrevistamos a nuestro defendido y evaluamos su versión de los hechos, y qué consejo le damos respecto de declarar en una audiencia en la que se le está imputando un delito, de no hacerlo, ver la viabilidad que tiene, es más allá del primer momento, la viabilidad de la versión de los hechos del asistido y teniendo en cuenta la valoración judicial que puede llegar a tener, y ya, insisto, teniendo en cuenta que una vez que el imputado decide hablar, eso puede ser usado en su contra, quizás el discurso del imputado, plagado de estereotipos, es algo que nosotros tenemos que poder aconsejarle, que a lo mejor en ese momento no es aconsejable para mejorar su situación procesal, prestar declaración, sin perjuicio de que después pueda decidir hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy nuestros tribunales están ya sensibilizados, o mucho más sensibilizados, quizás estén mucho más en el futuro, pero están sensibilizados con la cuestión de género. Otra de las cuestiones trascendentes, a mi criterio, para establecer una teoría del caso, tiene que ver con evaluar cuál es el conflicto previo, un poco lo comenté recién, si hay consumo de alcohol y drogas o abuso del consumo de alcohol, imposibilidad de contacto con los hijos o las hijas, separación o reconciliación o una relación que viene yendo y viniendo, si hay un conflicto habitacional, hay una persona que se quedó viviendo en una casa, entonces hay otra que quiere volver y no tiene dónde ir, y qué impacto tiene este conflicto previo al penal que siempre existe, en este conflicto, cómo impacta en la causa penal. ¿Es un conflicto contemporáneo? ¿Es un conflicto realmente que se dio hace mucho tiempo y ahora emerge nuevamente? Y esto tiene que ver con el punto que sigue, que tiene que ver con la reiteración delictiva o el hecho aislado. Esto es una situación que desde la defensa para mí tenemos que poner hincapié. No es lo mismo una persona que tiene una, dos causas por desobediencia a una prohibición de acercamiento, o un hecho de amenazas con una prohibición de acercamiento, o que una persona que viene reiterando esto sistemáticamente en el tiempo, quizás tenga 5 o 6 denuncias en un año. Más allá del impacto que esto va a tener en su situación, porque la Fiscalía en Rosario te va a pedir la prisión preventiva, o hay posibilidades de que esto ocurra, en los hechos aislados hay posibilidad de una respuesta desincriminante. Y esto también implica una mirada estratégica. Quizás hay personas que tienen denuncias que son imputadas por uno o dos hechos, y quizás si no reiteran, esos hechos no prosperan, a lo mejor con una perspectiva de juicio, si, insisto, hay una composición en los hechos de que la persona ya rehizo su vida, el agresor, entonces ya quizás queda suspendido en el tiempo. No estoy diciendo que haya una solución en el caso concreto, pero también esto es importante. Por otra parte, me parecía importante señalar para la teoría del caso de la defensa y para hacer una valoración de las evidencias que tienen que ver con la corroboración de los dichos de la víctima y cuáles son las pruebas del contexto o qué evidencias integran este legajo fiscal. Informe del centro de salud, una historia clínica, la constatación de las lesiones, causas civiles por violencia familiar, testimonios de familiares, amigos, bueno, llamadas al 911, tratamientos e intervenciones interdisciplinarias, porque esto también va a ser a la estrategia que nosotros tengamos que asumir y a la complejidad de la situación, que creo que es un baremo importante en todo el tema. Siguiendo con el mismo asunto de los varones imputados y de la evaluación y la estrategia, ya les mencioné antes en relación a la versión del defendido, la importancia de que si el defendido va a declarar, hacer un consentimiento informado y advertirle de la posible valoración judicial, ya sea beneficiosa o perjudicial, que puede llegar a hacer que en un momento determinado preste una declaración con quizás estereotipos de género, que nosotros ya advertimos en su discurso.
la cuestión de la amplitud probatoria y que nosotros podamos hacer un control muchas veces posterior de esta evidencia, y de que podamos nosotros de manera interdisciplinaria también sopesar esa evidencia que la Fiscalía produce. Esto es un punto quizás también importante, lo que tiene que ver con la retractación de la víctima. Es recurrente que en los casos de violencia de género, muchas veces las mujeres víctimas concurren a la defensoría diciendo que eso no pasó, que eso no fue así, que quieren ser escuchadas por la defensora o por el defensor. Y bueno, desde mi lugar, y esto es una opinión personal, creo que si la víctima está asesorada, nosotros en la provincia de Santa Fe, en Rosario, tenemos el Centro de Asistencia Judicial, tenemos el área de género de la municipalidad, hay lugares específicos donde la víctima puede ser asesorada y puede ser escuchada en la defensoría, a mi criterio, siendo previamente asesorada y registrándose esta situación para que ella sepa que no tiene que venir a la defensoría de manera obligatoria, sino que si ella tiene intenciones y fue asesorada y sabe lo que importa venir a prestar una declaración en la defensoría, que esto es una posibilidad. Yo no creo que esté impedida la defensa en hacerlo, pero sí, más allá del criterio profesional de cada uno, es importante que nosotros tomemos estos recaudos por la persona y porque también tenemos que intentar trabajar con esta perspectiva de género sin dejar de resguardar los intereses de nuestro asistido. Un tema de una discusión actual que quizás pueda ser para profundizar en algún momento de debate o intercambio tiene que ver con la presencia del imputado en la sala contigua de la Cámara Gesell. Actualmente en la ciudad de Rosario se da una discusión entre la defensa pública especialmente y la Fiscalía, que solicita que el imputado no esté ni en la sala contigua de la Cámara Gesell escuchando en vivo y en directo en ese momento desde otro lugar y teniendo en el break, en el recreo de la Cámara Gesell, la posibilidad de contactarse con la defensora y eventualmente sugerir preguntas. Después señalé algo que para mí es muy, muy interesante, que es la posibilidad de realizar una investigación defensiva para poder afirmar o descartar la hipótesis o la versión del asistido. Esto es un trabajo que, dependiendo del caso, vamos a tener mayor o menor posibilidad de hacer una investigación defensiva, pero también es importante el aporte de la interdisciplina en esta investigación defensiva, porque justamente si nuestro asistido está en una situación de violencia de género y tiene quizás otras dificultades que no solamente son las causas penales, sino que tiene problemas de consumo de alcohol, de estupefacientes, es una persona que no tiene recursos económicos, no ha podido conseguir un trabajo, quizás hay otras cuestiones que pueden aportar a la solución del conflicto y a la mejora de su situación que integran la estrategia defensiva. La posibilidad de salidas alternativas, cuando tenemos ya fijada una estrategia para el caso, y yo propongo humildemente que miremos más allá del fallo Góngora, porque esto, más allá de que ha perdido actualidad, si se quiere, es un fallo muy interesante, porque ahí se dispuso que la prohibición de la suspensión de juicio a prueba para los casos de violencia de género, y que la única salida era el juicio oral y público. Esto es algo que el sistema no tolera, porque no lo puede de otra manera dar respuesta, y también me parece importante poder dar autonomía a la mujer. De hecho, el Ministerio Público de la Acusación acá en Rosario abre la posibilidad dentro al cuerpo de fiscales que en algunos casos ya ellos mismos sean quienes puedan ofrecer esta salida alternativa para algunos conflictos. Me parece también importante que hay una previsión legal para los criterios de oportunidad en conciliación, mediación y reparación de la víctima en casos de violencia de género, y esto también poner un signo de pregunta, porque hay no podemos cercenar desde la ley la autonomía de la víctima, y justamente como tiene derecho a participar de esta salida alternativa, quizás debidamente asesorada, no todas las personas son iguales, hay personas que sí quieren un pedido de disculpas y pueden estar interesadas en una reparación, y no precisamente porque se hayan reconciliado con su agresor. Entonces me parece que tiene que haber una diversidad de respuestas, no que todas sean aplicables para todos los casos, sí, pero que nosotros como operadores jurídicos, lo digo yo como defensora, pero creo que esto es útil para los fiscales y también para los jueces y las juezas. Y una última cuestión que yo quería señalar respecto de la evaluación y la estrategia en un caso, es el impacto de la prisión preventiva. Nosotros, si tenemos un asistido en un caso de violencia de género que está en prisión preventiva, esto
nos hace, como en otros casos también, difíciles las posibilidades de negociación en concreto, porque justamente nuestro asistido a lo mejor no tiene, esto es un caso recurrente, que es una persona que no tiene a lo mejor antecedentes condenatorios, tiene hechos reiterados por violencia de género, se encuentra en prisión preventiva, manifiesta que tiene una versión distinta de los acontecimientos, pero bueno, justamente ir a un juicio oral o ir a un juicio abreviado, tener en cuenta el pronóstico de pena y la sanción, si va a un juicio oral, se hace un juicio abreviado, y estando en prisión preventiva es una ecuación no fácil de resolver y que en algunos casos puede ser extorsiva para el asistido justamente porque se encuentra detenido. Bueno, voy a avanzar más rápido. Esta parte tiene que ver con el segundo punto, que yo les invitaba a compartir experiencias, que tiene que ver justamente con las mujeres imputadas o condenadas. Lo primero que quería resaltar es que el aumento de la tasa de encarcelamiento que se da a nivel general en el país y a nivel local en la provincia de Santa Fe, esto impacta en las mujeres privadas de libertad. Las estadísticas del 2009 del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de Pena indican que en la Argentina, del total de personas privadas de libertad, que eran 100.634, en 2019 el 4,4 eran mujeres y el 0,1 de esa población total eran 113 personas trans. El alojamiento de mujeres imputadas y condenadas en Rosario está previsto en la alcaldía cuando es el primer momento de la detención y después también en la unidad 5, que está en el mismo establecimiento, donde hay un pabellón de madres con niñas y niños pequeños o pequeñas, hay mujeres embarazadas detenidas y también hay un sector destinado a personas mujeres que están detenidas por causas federales. También tenemos otra unidad en la provincia de Santa Fe, que es la unidad 4, y puntualmente respecto de la unidad 5, que es con la que más tengo contacto, menciono que la unidad 5 hoy tiene capacidad para 171 personas y hay 177 mujeres alojadas, habiendo una superpoblación o sobrepoblación de 6 personas, mientras que en el 2009, siguiendo las mismas estadísticas que les mencioné recién, había 139 plazas, es decir, que aumentaron las plazas. En aquel momento había una sobrepoblación de 4 personas, pero hay un aumento de plazas, lo que da cuenta del aumento de la tasa de encarcelamiento. Estamos hablando, insisto, de números aproximados, pero que en solo 2 años tenemos más de 30 personas, o 30 mujeres en este caso, más encarceladas. ¿Cuáles son cuestiones que hay como problemática para las mujeres imputadas o condenadas? La dificultad en la atención médica y ginecológica. Esta particularmente se había dejado de dar en pandemia con la gravedad que esto implica. Y en la atención médica y ginecológica tenemos que tener presente que hay niños, niñas que están en prisión con sus madres y que hay mujeres embarazadas. Una cuestión muy especial a señalar es el trato discriminatorio y en base a estereotipos de géneros al momento de valorar la peligrosidad procesal y la prisión domiciliaria. ¿Sí? Si hay mujeres con niños pequeños detenidas y también hay mujeres embarazadas que están detenidas en prisión, siendo que la ley habilitaría la prisión domiciliaria, es porque en muchos casos operan estereotipos de género que son discriminatorios para las mujeres que nosotros asistimos. Por ejemplo, acá puse uno que es muy común, que estaba robando y no al cuidado de sus hijos menores de edad a cargo, entonces ahora viene a pedirla, se quiere beneficiar con la prisión domiciliaria, y esto no es algo que sale en los diarios, es algo que ocurre en resoluciones judiciales que son orales y públicas. La necesidad de que haya equipos especializados con perspectiva de género en el ámbito de la detención de las mujeres, porque ya sea que estén condenadas o no lo estén, la intervención y quizás el empoderamiento o la colaboración en generar estrategias en el territorio, quizás para que mujeres que están a cargo de niños, mujeres que tienen que buscar una salida laboral o una capacitación, esto no quede solamente en la perspectiva de género para la causa, sino también para el tránsito en la pena y para que el lugar de detención tenga alguna cuestión especializada. Antes de continuar, yo puse acá resaltado especialmente algo que invito a todos y a todas que pensemos, que es que el avance en el reconocimiento judicial en el ámbito penal de las mujeres víctimas no se registra respecto de las mujeres imputadas. Hay una criminalización de las mujeres pobres. Esto es decir que
hay también esta simetría que nosotros creo que desde el sistema se está corrigiendo respecto a la mujer víctima, no está pasando lo mismo respecto de las mujeres imputadas. Una de las cuestiones que tenemos que, para mí, que tener en cuenta a la hora de hacer una defensa penal de una mujer que esté imputada y que sufrió o sufre violencia de género, no solamente es la amplitud probatoria en la investigación defensiva, sino la incorporación de la interdisciplina como un factor determinante y valernos de otros recursos que no son solamente jurídicos, sino de otras ramas, de otras disciplinas que se puedan intersectar con el derecho y que tienen que ver muchas veces con la historia de vida de esa persona. Una cuestión que yo invito a reflexionar en relación a la defensa y la perspectiva de género son a las omisiones y a los deberes de cuidado en contexto de violencia de género, y repensar el derecho, el género y los cuidados, y la organización social de los cuidados. Esto tiene que ver a veces con algunos delitos en particular, como puede ser el abandono de persona, el homicidio por omisión, pero justamente como el derecho ha mirado estos cuidados siempre en cabeza de las mujeres, y el reproche penal que puede o no hacérseles a una mujer en contexto de violencia de género cuando se le recrimina no haber cuidado a un hijo o a una persona que tenía a su cargo, si es el mismo reproche que se le debe hacer al hombre. Bueno, yo lo pongo en eje de discusión, y invito también, y creo que tenemos que hacer todos un trabajo de reinterpretación de las categorías de la teoría del delito con perspectiva de género, e ir más allá de la legítima defensa. Cuando digo esto, está bueno pensar que las categorías de la legítima defensa, cuando tenemos una mujer que se defiende de su agresor, que puede ser, por ejemplo, su pareja, que ejercía violencia sobre ella, y decimos, bueno, la legítima defensa podemos hacer con perspectiva de género, mirar el medio racional empleado, podemos hacer muchos ejercicios, pero tenemos que hacer más. Hacer solamente una mirada de la que es la legítima defensa no basta, sino que tenemos que apelar a las otras categorías de la teoría del delito también para pensarlas con perspectiva de género. Y por último, y ya para cerrar, quería hablar de lo que tiene que ver con la situación de las chicas trans que están alojadas en las unidades penitenciarias de mujeres, cuando se autoperciben como tales, y tienen también su manifestación al servicio penitenciario de hacerlo así, tienen su DNI femenino. Esto es algo que desde el 2012, con la Ley de Identidad de Género en Santa Fe, se ha movilizado y se ha gestionado. Yo les menciono en esta plaquita que está el memo 32 y el memo 188. El memo 32 va a establecer las pautas de aplicación de la Ley 26743, y el 188 las normas básicas para la organización del alojamiento en prisión de las chicas trans. Particularmente me interesaba, en su momento fue quizás algo que revolucionó un poco la situación, pero este memo 32 establece que está el derecho a ser tratado o tratada por el nombre usual, la determinación del lugar de alojamiento como un derecho que tiene la persona conforme a su género autopercibido, y la designación de personal de custodia, requisa y traslado, y para otro procedimiento que tenga que ver con la persona, teniendo en cuenta la identidad de género. Digo esto porque la cuestión de ser una chica trans es una cuestión mucho más común, como puede establecerse en este memo, pero no es así a la inversa. ¿Qué pasa con, si no es un varón que en este caso se autopercibe mujer, sino es una mujer que se autopercibe varón y quiere ejercer los mismos derechos y, por ejemplo, irse a vivir a Piñero? Bueno, ahí también tenemos otro ejercicio para repensar, que es poco usual, pero creo que teníamos un caso. Y creo que con esto ya terminé. Les agradezco por haberme escuchado. Dejo mi mail por si quieren escribirme o consultarme, y bueno, quedo a disposición para lo que quieran. Y me gustaría en lo personal que compartan experiencias, me parece que es lo más lindo de este espacio. Bueno, muchas gracias, Martina, excelente. Y bueno, queda abierto al que quiera hacer una consulta, algún comentario. Bueno. Yo, Alicia. Fernanda, sí, bueno, me encantó la charla y les agradezco muchísimo a los dos la participación.
Y yo quería volver sobre esta, porque es algo que también a nosotros en los juzgados de familia nos preocupa mucho, volver a esto que había dicho hoy Guillermo, que el hombre violento o el agresor no es un enfermo, entonces no se cura. Y a mí me preocupa entonces pensar qué podemos hacer. Cuando les pregunto a ustedes la opinión, cuando evalúan, por ejemplo, esta cuestión de para ver si piden la prisión preventiva o piden una pena alternativa a la prisión y evalúan las reglas de conducta, que participen de talleres, que intervengan en el taller, un equipo interdisciplinario, o sea, ¿qué se puede esperar? O sea, ¿qué ven ustedes de modificaciones de la conducta cuando si evalúan, si después ven reincidencia? Bueno, a nosotros es algo que nos preocupa porque, bueno, más allá de que cumpla la condena, muchas veces tenemos estos agresores que vienen pidiéndonos retomar contacto con los hijos y, bueno, y tenemos siempre este gran inconveniente, esto mismo, que como no es una enfermedad, aunque haya pagado, como se dice vulgarmente, su deuda con la sociedad, porque ya cumplió la condena que le impusieron, probablemente se reiteren los hechos o qué probabilidad de cambio de conducta podemos esperar con las reglas que se les hayan impuesto en el sistema penal o qué medidas podríamos tomar nosotros, qué piensan ustedes o qué ven ustedes en la práctica. Sí, a ver, Alicia querida, en realidad esto que vos estás marcando, que es muy real, es un déficit del mismo derecho penal. Olvídate del género. Sí. Olvídate del género. ¿Cuándo crees vos que nuestras cárceles fueron para reeducar? Lo que pasa es que en estos casos, lo que yo te decía hace un rato de la reacción que tenemos frente a los hechos más aberrantes, o los tratamos de enfermos, o de enfermos incurables, ¿no es cierto? O propiciamos, no en el caso nuestro que tenemos cierta formación, pero la gente que no tiene formación propicia la pena de muerte, porque no sabe cómo reaccionar, y tiene eso de pensar que es inevitable que lo vuelva a hacer, y que lo vuelva a hacer, y que lo vuelva a hacer. Pasa exactamente con lo mismo con quienes ejercen delito contra la propiedad, pero como es menos grave, no lo obligamos al Estado que se haga cargo de reeducar. Un tipo que roba, ¿está enfermo? No, no está enfermo. ¿Está mal que robe? Sí. ¿Va a volver a robar? Sí. ¿Cumple su sentido al fin del proceso? No. ¿Decíamos que era para castigo en la cárcel? No. ¿Qué hicimos? Lo castigamos un rato, sale y vuelve a hacer. Yo te digo cómo es eso. Vos ves la edad yo hago una observación del lugar donde yo trabajo, de los que cometen delito contra la propiedad, arrancan a los 17, 18, 20 años, hasta los 38, 40, después no delinquen más, porque se cansan, no porque se reeducaron, porque se cansan, porque tuvieron 20 años de vida activa robando, de las cuales se comieron 14 en la cárcel, y se cansan, no roban más. Pero no porque se los reeducó, ellos solos, así como en algún momento deciden cometer hechos, otro momento deciden dejar de cometerlo. El tema del femicida, no sé si hay un perfil permanente de femicidio, es muy excepcional, un tipo que mate 2, 3, 4, 5, y siga cometiéndolo. A veces son tipos que cometen el único hecho, el único delito, la única falta y la única transgresión en toda su vida, desde que nace hasta que se muere, fue el día que mató a la mujer. Lo más grave que podía hacer lo hizo, después no hizo ninguna otra cosa. Es más, la mató, fue a la cárcel, estuvo ahí 20 años, 25 años, salió, volvió, y no pasó ni un semáforo en rojo. Es complejo el tema. Sí. Yo creo que nosotros debemos, porque ahora lo vemos en el género, lo vemos tal cual como lo estás diciendo vos, nosotros tenemos que exigir. Y por eso nuestro aliado fundamental es los profesionales de la salud mental, precisamente porque si bien no es una enfermedad, no lo tenemos que ver desde el punto de vista psiquiátrico, ni no me vengan con el DSM-5, ni con esas cosas, porque parece la guerra naval, de tanto, acá entonces hay que dar esta droga, y mentira, no cura nada, no es así. Olvidémonos de eso, pero sí sabemos que los profesionales de la salud, sobre todo en el caso de los psicólogos y psicólogas, nos pueden ayudar viendo un estado general de equilibrio, un estado general de desequilibrio, una cuestión emocional que si bien no llega a ser enfermedad, nos puede ver cómo está esa persona para manejar sus vínculos, porque todo se trata de vínculos, todo se trata de vínculos, ¿no es cierto? Es el más difícil de todo, es reeducar. Cuando te dicen, bueno, pero entonces si no está enfermo, ¿qué hay que hacer? Hay que reeducarlo. Bueno, pero no se puede, es otro tema.
Es otra discusión, dejemos esta discusión y vamos a la otra. ¿Por qué no reeducamos? ¿Cómo hay que reeducar? Generemos eso. Pero si no, aplicamos pena de muerte o no tenemos nada para hacer. Fíjate que hay una cosa que decía ahí recién Martina, que está buenísimo, que nos lleva al tema de cuánto sirve el punitivismo, ¿no? Punitivismo y género, sabemos que no sirve uno con el otro, el mero castigo. Yo me imagino que, Martina, vos te pasará que hay, vos decías recién, estamos sensibilizados. Estar sensibilizado en el tema género ¿significa haber internalizado los conceptos y la dogmática como corresponde? No, no, porque estar sensibilizado significa que a veces hacemos de más. No, un tema de género, no. Mirá si la mata, déjalo preso. Y no hay ningún indicador que te diga que la va a matar. Como decías vos, Martín, el tipo, todas sus transgresiones tenían que ver a lo mejor con hablar, con violencia económica, con violencia psicológica, con esto, pero nunca le puso una mano encima. Y se creen que metiéndolo preso lo van a solucionar. Yo quería agregar en relación a lo que decía Alicia, que bueno, nosotros desde el Servicio de Defensa y pensando en salidas alternativas en la probation, particularmente, o en la condena de ejecución condicional, tenemos un trabajo fluido con el dispositivo de varones violentos de la Municipalidad de Rosario. De hecho, el año pasado en pandemia tuvimos una reunión por Zoom con el grupo de profesionales que lo integra, lo coordina y lo dirige, para poder profundizar este espacio. Y bueno, la realidad es que debo decir que funciona, como todo, también tiene que ver con el compromiso de la persona. Muchas veces, y creo que yo tengo casos en los que a veces fueron, no fueron, les coincide con el lugar de trabajo, entonces que el imputado sepa que a lo mejor está en una condena de ejecución condicional y que si él no cumple tiene que avisar a la defensora para que yo le pueda decir, bueno, ellos funcionaron hasta en pandemia y hacían entrevistas telefónicas y tienen un compromiso con la Oficina de Gestión Judicial en el que una vez que está como regla de conducta, más allá de la derivación propia que hago yo desde mi correo oficial y que mando y que recibo información, si la persona se ausenta, supongamos más de 2 oportunidades y no da aviso, el dispositivo de valores violentos le avisa a la Oficina de Gestión Judicial de que esa persona no está yendo y se genera una audiencia. Es decir, que creo que estamos unos pasitos mejor de lo que estábamos quizás años atrás. Falta un montón y sí, creo que falta muchísimo. Pero que sí. Nosotros claro, nosotros derivamos también a esos talleres cuando viene el agresor, que tenemos en causas de violencia familiar, a pedir contacto con los hijos, que normalmente se interrumpió por una prohibición de acercamiento, y para reponerlos derivamos. Bueno, después depende mucho de la voluntad de asistir, y hemos recibido inclusive la evaluación que hacen, el tiempo que entienden que tienen que participar de los talleres para, bueno, lograr alguna modificación, pero bueno, qué sé yo he escuchado también algunas opiniones de que dicen, bueno, con adultos esperar algunos cambios son poco probables, por eso hablan de apuntar a los jóvenes a trabajar con los adolescentes, o sea, un poco empezar antes en prevención de este tipo de conducta y no esperar cambios en los adultos. Pero bueno, por eso les preguntaba qué veían ustedes. Sí, me parece importante que el dispositivo trabaja. Sí, perdón, Fernanda. Sí, no, quería saludar al doctor Salvador, que se acaba de conectar, que nos quiere decir unas palabras, y sé que está muy ocupado. Bueno, Gustavo. Sí. No te escuchamos. Estás muteado, estás muteado. Gustavo, no te escuchamos. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les pido 1000 disculpas, realmente estoy ocupado, pero me hubiera gustado ingresar al comienzo. Yo hace un buen rato que estoy en la casa y bueno, de hecho hubo algún inconveniente técnico, por eso cuando Patricia me llamó y pudimos accionar todo para que se pueda realizar la gestión, por suerte estaba acá en la casa del colegio y lo pudimos hacer. Le pido 1000 disculpas realmente por no haber podido estar al principio. Solamente quería agradecer el compromiso,
y la intervención de Guillermo, con quien tuvimos oportunidad de compartir varios encuentros. Hace rato, lamentablemente, que no podemos encontrarnos nuevamente, y bueno, y también de Martina, con quien diariamente discutimos de temas en las audiencias, y espero que hayan podido usufructuar todos los conocimientos y los debates y el intercambio de opinión, que realmente esta es la razón de ser de estos institutos. María Fernanda y Alicia, yo sé que han estado trabajando mucho, y la verdad de que hay que encontrar los puntos positivos de esta situación de no poder reunirnos, y que hoy tener a un conferencista de la provincia de Córdoba dándonos también su punto de vista sobre un tema tan acuciante, tan neurálgico como es el tema de la perspectiva de género. Así que realmente quería agradecer a los expositores, quería agradecer a quienes están a cargo del Instituto de Género del colegio, incitarlos para que estas reuniones se puedan seguir desarrollando con asiduidad. Yo sé que todos estamos cansados del Zoom, pero creo que amerita el tema como para seguir en esta perspectiva, ¿no? Seguir analizándolo, viendo los puntos de vista. Se podrán lograr coincidencias o no, pero lo importante es escuchar todas las voces, y nada más que eso. Realmente me hubiera gustado no solamente saludarlos al comienzo, sino también escuchar qué es lo que se estaba debatiendo. Nosotros en el fuero penal, bueno, Guillermo, Martina forman parte de esa óptica de la cuestión de género, pero también el colegio está interviniendo en muchas cuestiones que hacen al abordaje de la perspectiva de género como una cuestión integral, y no solamente de la judicatura, sino desde otros espacios, desde otros estamentos del Estado. Yo creo que es importantísimo, es muy importante, porque la ciudadanía, la sociedad hoy nos está reclamando de que los operadores del sistema de justicia tendamos puentes con los otros estamentos del Estado para tener un abordaje íntegro de la cuestión de género. Así que el agradecimiento a todos, a quienes han estado interviniendo, escuchando, preguntando, a los expositores, Guillermo y Martina, muchísimas gracias, y a los organizadores del instituto también, muchísimas gracias por su predisposición y por este trabajo en conjunto. Así que les quería dejar un saludo, gracias por la intervención que me han dado, y espero de que sigan realizándose encuentros de la misma calidad. Un gusto grande poder haberlos saludado. Muchísimas gracias, Gustavo, querido. Muchísimas gracias, la verdad. Un gusto. Ojalá nos encontremos pronto. Sí, claro que sí, ojalá. Es el deseo de todos. Un cariño grande para todos. Gracias. Martina, creo que yo te había interrumpido. No sé si querés. No, mira, justo ahora me acordé, correr el riesgo de no hacerlo. Me parecía importante decir que el dispositivo de varones violentos toma en cuenta la existencia de otras conflictividades. Muchas veces ellos nos han dicho a nosotros que si las personas que tienen problemas muy agudos de consumo de drogas o alcohol, si no son tratados en otro espacio distinto de ese, o sea que tendría 2 grupos de tratamiento, no los reciben. Y también con esta cuestión de lo que trajo Alicia, de las dificultades de contacto que tienen los agresores con los niños, que son sus hijos, también esto se da cuando están en la cárcel, o sea, cuando están libres y cuando están en la cárcel también, porque pretenden ingresar, pretenden que a lo mejor su expareja no puede ingresar a prisión porque es la víctima de los hechos que lo tienen detenido, pero sí tenemos a lo mejor a una hermana que entonces van a consultarme a mí de la Defensoría de Niños y Niñas porque quieren hacer entrar en pandemia a los hijos del agresor, porque no tienen la prohibición de acercamiento, pero hay una restricción, bueno, hacia la madre, y ella no los va a llevar, entonces llevarlo con otra persona, es muy complejo el panorama, no solamente de los que ustedes tienen, que deben ser muchísimo y muy difícil de resolver esa situación, sino también de cuando están detenidos y quieren ver a los hijos y las hijas.
Yo me quedé pensando en algo que dijo el doctor González al principio, de que él no es feminista porque es hombre. Por eso le quería preguntar a él y bueno, también a Martina, si consideran que un hombre no puede ser feminista. Bueno, a ver, se está discutiendo mucho al respecto. Lo primero que hay que reconocer es que hay muchos feminismos. No hay uno solo. No hay uno solo. Son posicionamientos. Yo me denominaba feminista mucho tiempo y tuve muchas reacciones de compañeras que del mejor modo posible, la inmensa mayoría y algunas de no tan buen modo, me decían que no me aceptaban como tal. Pero bueno, yo creo que no es tan importante. Sí hay que poner el foco. Creo que hay que poner el foco. Me parece que el feminismo nace de las mujeres, por las mujeres, para las mujeres. A mí me costó mucho la primera marcha del 8 de marzo que decidí no ir. Me costó mucho. Me parecía que no me dejaban militar, activar. ¿Y sabes cómo entré por la variante, Fernanda? ¿Y qué ejemplo utilicé para poder entenderlo y seguirlo? Y es este. Yo puedo abrazar la causa Malvinas, como de hecho la abrazo. Pero en una marcha yo no puedo ir con los excombatientes. Yo tengo que ir más atrás, tengo que estar en otro lugar. Compartiendo, siendo empático, reconociendo, pero no puedo ir con los que estuvieron en Malvinas. Y entonces, esto es parecido. Esto es parecido desde ese lugar, salvando las lógicas de distancia. Por eso el feminismo lo dejo para las mujeres, pero eso no quiere decir que yo no pueda abordar esta tarea. Una colega abogada que trabaja acá en la municipalidad me hostiga permanentemente por redes porque yo hago publicaciones de este tipo, pero permanentemente. Y me pone, el machito se quiere hacer ver, me pone cosas agresivas, ¿no? Otro macho que quiere llamar la atención. Si hubieras estudiado media página del tema, sabrías que no tenés que hablar. Esas cosas me dicen. Yo no me engancho mayormente, pero otra persona por redes me pregunta, viendo lo que me decían, dice, ¿qué pasa? ¿Por qué podés o no podés hablar? Entonces yo le dije, sí, claro que puedo hablar. No necesito ser mujer para hablar de género. Como que, por ejemplo, yo también hablo mucho de diversidad. Y bueno, yo soy hetero, sí, me autopercibo varón. Yo tengo una coincidencia del género que me asignaron con el que yo percibo y con el que expreso, por una circunstancia de la vida. Pero yo hablo de las diversidades. Porque si no, tendría que ser mujer para hablar de género, tendría que tener una condición de diversidad sexual para hablar de eso, entonces los varones médicos no podrían ser ginecólogos y llegaríamos a un extremo burdo. Pero no es que uno no pueda estar, no pueda hacer. A ver, uno de los tipos que más admiro yo en esta temática es el gran maestro que tengo el gusto de conocer personalmente y con quien he compartido un montón de charlas, que es Stola. Stola es un psiquiatra brillante, ¿no es cierto? Fue el defensor de las víctimas del caso Graci, etcétera, con quien hemos trabajado juntos. Él me ha invitado a darle charla a profesionales de la salud mental, lo hemos traído a un simposio a Córdoba a hablar. Es un tipo brillante y él dice, yo soy feminista, no le importa si a uno le gusta o no le gusta. Yo por respeto digo, bueno, no soy feminista, pero sí hablo de género y hablo desde este lugar. La discusión me parece que se ha transformado en algo menor y hoy es normal ver una marcha donde hay 25.000, 30.000 chicas y bueno, y nosotros apoyamos desde otro lugar, ya está. Muy bien. Gracias. Sí, disculpen, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Amalia Casina, yo soy defensora también del SPPDP de la sede Rafaela. Y no, me gustó mucho las dos exposiciones y yo iba a hacer una pregunta que me parece que casualmente, no sé si una pregunta, pero compartir una experiencia. A mí, por ejemplo, de las exposiciones que hicieron, me pareció muy interesante lo que comentaba Martina, en razón, digamos, el hecho de la existencia en la ciudad de Rosario de este dispositivo, que me parecería, digamos, muy interesante,
que exista en todo el ámbito de la provincia, porque nosotros, por ejemplo, tenemos acá en la ciudad de Rafaela un problema muy grande con ese tema de, digamos, cuando proponemos una salida alternativa para una prisión preventiva, ¿a dónde derivamos a la persona? Incluso me ha sucedido, nosotros como acá en la ciudad de Rafaela no tenemos institutos penitenciarios, nuestros defendidos están en su mayoría en Las Flores y en Coronda. Entonces me ha pasado que en una resolución judicial le conceden la libertad condicional a un defendido mío que, digamos, su causa principal era un delito contra la propiedad, pero también dentro del procedimiento abreviado se le había incluido una causa de género, a fin, digamos, de cerrar todas las causas que él tenía, y, digamos, este delito, que era menor dentro de su condena, ameritó que la jueza que le otorgó la libertad condicional le ponga como regla de conducta realizar un taller que tenga que ver con el tema de la perspectiva de género. Bueno, desde que le dictaron esa sentencia, que yo estoy buscando en Rafaela un lugar en donde esta persona pueda cumplir la regla de conducta y hacer, digamos, algún taller con perspectiva de género, y no encontramos. Ni desde la municipalidad, lamentablemente, ni desde el ámbito privado. Porque, por ejemplo, las organizaciones que hay acá en Rafaela, que trabajan con la perspectiva de género, una es la organización florentina, que es muy conocida, cuando vamos con este tema nos dicen, no, nosotros trabajamos con víctimas. Que, a ver, por ahí entiendo que es mucho pedirle a una organización de género que trabaja precisamente con víctimas de violencia de género que también se haga cargo de la parte, digamos, de brindar asistencia o talleres a varones agresores. Pero entiendo que la municipalidad, como siendo el Estado mismo, sin dejar de perder este punto de vista de asistencia a la víctima, tendría que proponer un espacio en donde, por ejemplo, esta temática de varones agresores se pueda tratar. Porque entiendo, digamos, que en definitiva también es una cuestión de vínculos. Y este tema de que exista un dispositivo en donde los varones agresores puedan abordar esta problemática, en definitiva también va a terminar haciendo que haya menos víctimas, o sería la idea en su caso, y sería muy interesante poder establecerlo como un funcionamiento dentro del propio Estado que preste, digamos, el espacio para las víctimas, pero también el espacio en donde los agresores puedan abordar esta problemática. Y la experiencia, por ejemplo, que les quería contar es que la semana pasada yo tuve una persona detenida por un tema de género también. Era una persona que había incumplido sistemáticamente las prohibiciones de acercamiento, y bueno, como medida alternativa, ofrecimos que se vaya a vivir a otra ciudad, y dentro de, él vivía en Sunchales, y le ofrecimos irse a radicar a otra localidad, y tuvimos la suerte de que, digamos, esta persona había trabajado en la comuna en donde se iba a radicar, y el presidente comunal le ofrecía otorgarle también trabajo, mantenerle el trabajo. Y claro, cuando yo hablo con el presidente comunal para preguntarle si podíamos, digamos, conseguir a alguien que se ofrezca como guardador de la medida alternativa, es decir, un guardador, la única función que tiene es el hecho de supervisar que esta persona esté cumpliendo la regla de conducta, y en su caso avisar, dar aviso a la oficina de gestión, qué sé yo, si esta persona se iba del pueblo en donde se iba a radicar, avisarlo. Me sugiere que hable con la asistente social, porque él, claro, como presidente comunal, era una cuestión muy puntual para hacerse cargo. Bueno, yo hablo con la asistente social, quien por supuesto se negó a ofrecerse como guardadora, y textualmente me dijo que le parecía un horror que la comuna le esté dando trabajo a un agresor. Pero entonces es esto un poco también lo que digo, a ver, una persona que
goza del estado de inocencia, estamos tratando de conseguirle una medida alternativa para evitar la prisión, que además es una persona que tiene que vivir, seguir manteniendo a sus hijos, pasar la cuota alimentaria y todo lo demás, entiendo que estas posturas o estas visiones un tanto radicales no contribuyen de última a la solución de un conflicto. No sé si la solución o por lo menos la gestión de un conflicto que en el fondo se trata de relaciones. Eso, nada más. Algo que para mí quería compartir, recién escuchaba cuando la compañera compartía esto que le pasa en Rafaela, y una situación que esto creo que es permanente y que tiene que ver con la asistencia postpenitenciaria. Si ella estaba hablando de un caso en libertad condicional, nosotros en otros momentos, no hablo de hace 50 años atrás, sino a lo mejor hace 8 o 9 años atrás, contábamos dentro de la asistencia postpenitenciaria de la provincia de Santa Fe con algunas alternativas de curso. Entonces teníamos a lo mejor que un chico que tenía una gana de hacer una capacitación podía a lo mejor meterse después en un programa de empleo, y que no era realmente algo que estaba escrito en el papel y no existía en la realidad. Quizás no era lo más frecuente, pero la alternativa existía. Hoy el curso de varones violentos o otro tipo de cursos por parte del patronato de liberados o de lo que tiene que ver con la asistencia postpenitenciaria no está funcionando con, digamos, hoy en la pandemia lo único que estuvieron haciendo a veces es recibir la firma y en un momento la interrumpieron. Y no tienen equipos que tampoco puedan contribuir a esto. No lo digo, no lo quiero personalizar en ellos o en una persona en particular, pero esto que recién decía ella, tiene que ver con lo que antes Guillermo hablaba, de que si, bueno, y la resocialización, si la libertad condicional es una parte del cumplimiento de la pena, esta pena que en libertad y que tenemos que potenciarla, tenemos escasos recursos. Y uno es la asistencia postpenitenciaria. Nada más, eso lo quería agregar. Bueno, estamos llegando al final, ya quedan pocos minutos porque tenemos que dejar espacio para otra actividad que ya está programada. La verdad que les agradezco muchísimo. Han estado brillantes, Guillermo y Martina, realmente ha sido muy enriquecedor, y no creo que han quedado muchos temas pendientes, que hay para mucho más. Así que no descarto un futuro encuentro con ustedes, porque realmente me resulta apasionante, y eso que yo estoy en el foro de familia, pero realmente me encantó. Ali, no sé si quieres decir algo. No te escucho. También quiero reiterar el agradecimiento, y bueno, y me anoté un montón de ideas, que siempre estos temas conmocionan y nos mueven a pensar, repensar nuestras propias conductas, por qué decidimos como decidimos, dónde ponemos el ojo, así que seguimos pensando y tratando de también nosotros de construirnos, ¿no? Así que bueno, les agradezco mucho y seguiremos en futuros encuentros. Bueno, yo quiero despedirme, agradecerles de nuevo, aprovechar, saludar. Hola Sergio, querido, ¿cómo estás? Bueno, la vida Vero, Carabajales, tanta gente conocida por ahí dando vueltas, Patricia, todos. Muchas gracias, por supuesto a disposición de ustedes, pero bueno, a ver si corremos al bicho del medio y empezamos a juntarnos y a vernos la cara, porque está bastante mejor. Acá por cuestiones de edad, varios ya tenemos la primera dosis de vacunas, así que estamos más cerca. Sí. Yo ya tuve COVID y ya tengo la primera dosis, así que nada, me subo a la autopista, pegan el grito, me subo a la autopista y voy. Aviso bueno, nomás. sería fantástico. Seguimos aprendiendo entre todos. Sí. Bueno, genial, muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, ojalá presencial. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.